Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo video de Masterclass de binarias. Esta es la continuación del primer video que grabé hace unos meses atrás. En esta ocasión me gustaría explicarles lo que vendría a ser el contexto, la estructura y también qué hacer una vez estamos haciendo análisis en el mercado. Cómo tomar decisiones de entrada, qué es lo que ver en el mercado, en qué fijarme para poder tomar decisiones y hacer análisis para tomar operativas, tanto en compra como en venta. Entonces, lo primero que hacemos al ver un mercado, esto que están viendo acá, es el euro-yen. Es un gráfico, el historial del gráfico durante la semana, debido a que estoy grabando en este momento en un fin de semana, por lo tanto los mercados están cerrados. Y lo único que estaría abierto para operar actualmente sería el mercado OTC. El mercado OTC es un mercado simulado, no es un mercado real, es ficticio, por lo que hay gente que prefiere no operarlo. La técnica que analizamos acá sirve para todo tipo de mercado, se puede aplicar, pero sí tiene diferencias del mercado natural, el que ocurre en la semana. Entonces igual es como recomendable y para cada tipo de persona que según su tiempo de operación, por ejemplo, solamente puedo operar durante las tardes y en las tardes no está abierto el mercado, solo está el OTC, entonces me dedico a estudiar el OTC para saber cómo operarlo. Y viceversa, si solo puedo operar durante las mañanas o prefiero operar este tipo de mercado a otro, me hago el horario en este segmento, entonces estudio ese tipo de mercado y luego puedes irte expandiendo a los otros porque cada uno tiene sus diferencias. Bien, eh, comenzando acá, me gustaría presentarle el concepto de estructura. La estructura no es más que los dibujos que forma el mercado. Si se pueden ver, los mercados tienen tendencias ya sea alcistas, bajistas o consolidaciones. Explico inmediatamente qué es cada cosa. A ver si puedo. Voy a rayar con esto. Vale. Si se pueden fijar acá, el mercado viene bajando. Luego de acá, el precio está atorado, deja de bajar y comienza a subir de a poco, ¿cierto? Y luego continúa la baja. Si me siguen hasta acá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una caída del precio o tendencia bajista. Luego tenemos en este sector de acá una consolidación. Y luego continuamos con la caída, que vendría a ser tendencia bajista aún. Esto de acá, que el precio queda como atrapado en un rango de precios, por decirlo de otra forma, el precio está, cuando llega a esta zona de arriba, se considera caro, por lo tanto entran los vendedores a bajarlo, y cuando llega a esta zona de acá se considera barato, por lo que entran los compradores a subirlo. Entonces el precio está atrapado en esa zona, en ese rango. Se dice entonces que el precio está consolidado. En cambio, acá, en esta tendencia de aquí, tenemos una tendencia alcista. El precio viene subiendo, ¿cierto? ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, es bastante lógico, cualquiera, hasta un niño lo puede ver, que el precio va subiendo, ¿cierto? Pero la estructura base es altos y mínimos cada vez más altos. Este máximo es más alto que este máximo y este es más alto que el anterior. Los mínimos igual. Este mínimo es más alto que este mínimo que llegó hasta aquí abajo, ahí. Este es más alto. Y cada uno es más alto que el anterior. Entonces, la tendencia va a seguir en tendencia alcista hasta que haya una ruptura de la estructura. ¿Qué vendría a ser una ruptura de la estructura? En este ejemplo, si los vendedores, por ejemplo, lograran llevar el precio a crear un nuevo mínimo, más bajo que un mínimo anterior. Entonces habrían roto la estructura alcista, porque ya no está haciendo mínimos más altos, sino que el vendedor logró romper el último mínimo. Luego de eso, esperaríamos a que el vendedor no rompa el máximo anterior para confirmar que estamos en tendencia bajista. O sea, el precio llega hasta acá, se devuelve y sigue bajando. Y eso sería entonces un ejemplo de una reversión de tendencia.
Ahora el precio estaría haciendo, en este caso hipotético, mínimos más bajos. ¿Qué sucedió en realidad? El precio tuvo una tendencia alcista, luego de que llega a este rango, el precio se mantiene acá arriba caro. Los vendedores no son capaces de bajar el precio ni de romper el mínimo hasta esta parte de acá. Lo están viendo, ¿cierto? Este mínimo de aquí fue roto por esta zona de acá. Y luego de eso, ¿qué sucede? Vamos con una pequeña mini tendencia bajista. Mini en comparación a esta, porque el precio aquí se desplazó bastante y acá el precio, claro, va haciendo mínimos y máximos cada vez más bajos, pero su desplazamiento es mucho menor en comparación al de acá. Acá tenemos nuevamente una consolidación, un rango de precios que podríamos perfectamente encerrar en un cuadrado, así. Y ese rango, ¿cuándo es roto? Cuando este máximo de acá es roto. Y luego de que ese máximo es roto, el precio sigue subiendo y crea un nuevo máximo, ¿cierto? Que vemos que el precio, una vez que rompe este máximo de acá, el precio crea un nuevo máximo, luego baja, se apoya en la consolidación, que es esta zona de acá, se apoya en ella antes de ir al alza nuevamente. Estos son patrones de mercado que suelen suceder todo el tiempo y es lo que estudiamos los analistas técnicos para tomar decisiones, pero se aplican mucho más en Forex, no así en binarias. De igual forma se pueden aplicar en binarias y cómo. ¿De qué forma lo aplicamos en binarias? Nosotros sabemos que los puntos más altos y los puntos más bajos son niveles de resistencia, soporte y resistencia. El precio forma patrones y eso es lo que hace todo el tiempo. Forma consolidaciones, luego tiene tendencia alcista, luego tiene reversión de tendencia, aquí hay una ruptura de nivel y el precio viene a la baja. Entonces luego cuando sube no llega al máximo anterior y sigue bajando. En ese tipo de cosas es lo que te tienes que fijar para estudiar el mercado, para entender hacia dónde se está dirigiendo el precio. Y esto igual sirve más para tradear en Forex, no así en binarias, pero se puede aplicar en binarias. ¿De qué forma lo aplicamos? Nosotros sabemos que los puntos más bajos de las tendencias, los mínimos y los máximos, son zonas de soporte y resistencia. Soporte se le llama a la zona de vendedores, perdón, zona de compradores, o sea, los puntos mínimos. Si yo tuviera que trazar líneas acá, este vendría a ser un soporte. Una zona que los vendedores tienen que romper a la baja, hacia abajo, para hacer un nuevo mínimo, ¿cierto? Y esto vendría a ser una resistencia, una zona que los compradores deben romper al alza para hacer un nuevo máximo. Entonces, lo que hacemos nosotros en binarias es marcar los puntos máximos y los mínimos como soporte y resistencias porque esas zonas son importantes para cuando el precio llega ahí. Son de alta probabilidad de giro. Por ejemplo acá, esta zona de acá es un punto máximo, ¿cierto? Luego de eso el precio bajó y cuando los compradores llegan a esta zona, como este máximo de acá es responsable de romper estos lows, estos mínimos, y hacer un nuevo mínimo acá, es un punto de alta calidad para giro. Entonces lo marcamos así. ¿Qué sucede? Que cuando los compradores vienen subiendo y llegan a esta zona de acá, el precio la rompe, sí, la rompió, pero la vela siguiente gira y el precio se devuelve y comienza una tendencia bajista nuevamente. Porque esta zona de acá es importante. Entonces, ¿todos los máximos y mínimos son importantes? No. Solo los extremos. Si nosotros hacemos suma hacia atrás, porque este gráfico lo estamos viendo con velas de 1 minuto, si hacemos suma hacia atrás podemos ver cuáles son los puntos extremos. Y esos son los importantes. Por ejemplo, si marcara este de acá, lo pusiera de un color amarillo para que destaque más, vemos cómo el precio, una vez que llega a ese nivel, reacciona. Y reacciona al alza. Pero luego de esa reacción al alza, no rompe con la estructura bajista, como se esperaría. Porque esta zona supuestamente fuerte es la responsable de este movimiento, de esta distancia acá. Los compradores, una vez que llegaron acá al precio, subieron el valor del precio y llegaron hasta acá arriba.
Entonces, una vez que el precio se devuelve a esta zona, no vuelve a llegar acá arriba como antes, sino que apenas logra sobrepasar aquí. Entonces el precio que hace, los vendedores se devuelven y una vez que vuelven a tocar este nivel, que una vez que ya fue retesteado, está usado, por lo tanto ya no es de alta calidad como antes, lo rompen, pasan de largo. El precio no vuelve a girar. Es un ejemplo claro vendría a ser lo que mencionan varios traders, que esto es como una cama elástica, ¿cierto? Que si esto de acá vendría a ser un soporte, entonces el precio viene, lo toca una vez y rebota. Lo toca de nuevo, ya puede que rebote. Y si lo vuelve a tocar, mientras más veces lo toca, no es un soporte fuerte, no es como que los vendedores no pueden pasar esta zona, no lo van a hacer, así que cada vez que llega acá vamos a meter compras. No funciona tan así. Entonces, mientras más veces toca esta zona, los vendedores se van agotando los bloques de órdenes que hay acá. Son órdenes de compra que la gente deja. Por ejemplo, acá encuentran que el precio está barato. Y como está barato, yo quiero que cuando el precio llegue a esa zona, metas una orden de compra. Pero resulta que las órdenes de compra se pueden acabar y va a llegar un momento en que esta zona se va a romper, se va a apoyar en el nivel ahora polarizado. Nivel polarizado quiere decir que antes fue un soporte y ahora se convierte en una resistencia. Y el precio se apoya en ese nivel polarizado y sigue a la baja y empieza una tendencia bajista muy probablemente. Esto también se ve bastante en el mercado. Vamos a ejemplos reales. Veamos qué está sucediendo acá. Entonces, nosotros acá estamos viendo, por ejemplo, que tenemos una tendencia bajista. Y la tendencia es bajista porque está haciendo máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Hasta que los compradores logran romper la estructura. La estructura la podría dibujar simplificándola así. ¿Cierto? Máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos también. Resulta que acá los compradores hacen un máximo más alto que el anterior, rompiendo así la estructura. Pero ¿qué pasa? Que no porque el comprador rompa la estructura significa que inmediatamente vamos al alza. Tenemos que esperar qué sucede después. Y lo más probable que suele pasar en el mercado es que el comprador ya rompe la estructura, el vendedor rompe de igual forma el mínimo, luego el comprador se apoya y ahora sí que sí nos vamos al alza. Pero acá vemos que el comprador no logra crear máximos. Este nivel de acá está muy fuerte. Y cada vez que el precio llega aquí, los vendedores lo mandan hacia abajo. Acá nuevamente creamos mínimos y seguimos en tendencia bajista. La tendencia no se ha dado vuelta aún. ¿Cómo debiera darse vuelta una tendencia? Para yo confirmar que estamos en alza, tengo que ver mínimos y máximos cada vez más altos. Acá hay un máximo alto, acá hay un mínimo más bajo, acá hay un máximo igual de alto que el anterior y acá hay un mínimo más alto, sí, pero no logra hacer máximos el comprador. Como que llega a esta zona, este máximo no tiene mucha distancia con los anteriores y el precio sigue bajando y sigue creando mínimos, por lo tanto seguimos en tendencia bajista. ¿Qué tendría que pasar? Que el comprador tendría que haber roto el máximo anterior, hacer un mínimo más alto que los anteriores y luego seguir subiendo para decir ya, la tendencia se revirtió. En el mercado las tendencias no suelen revertirse de forma inmediata. El mercado suele dibujar tendencias de este estilo. Voy a hacer un dibujo representativo. Tenemos tendencia bajista, luego hay una zona como de acumulación, luego esa zona de acumulación es rota, hay una estructura de mínimos y máximos cada vez más alta y ahora sí la tendencia se revirtió. Forma casi como una U. No es en todas las ocasiones, pero sí se da bastante. También pueden estudiar a Wyckoff, que habla mucho sobre esto, de reversión de tendencias, si quieren averiguar más al respecto. Pero para binarias no es tan importante porque operamos en un minuto, por lo que solo nos interesa el contexto cercano. ¿Cuál vendría a ser el contexto cercano? Los últimos 30 minutos. Por ejemplo, si yo quisiera operar acá, supongamos que esta vela de acá del extremo se van creando cada vez así, así.
Ahí se van creando las velas. Cada una un minuto, pasa un minuto, se crea esa. Ya, esto es lo que tengo que yo ver en el mercado para entender hacia dónde está yendo el precio. ¿Y qué tengo que trazar? Me voy un poquito más atrás para encontrar cuáles son los mínimos y los máximos y marcarlos. Esta zona de acá es un mínimo importante. Esta zona de acá es un máximo importante. Entonces vamos, nosotros queríamos tradear esto de acá. Estos de aquí son lows y los podemos marcar igual. Pero no son de alta calidad. ¿Cuál vendría a ser un low de alta calidad? Aquellos responsables de eliminar un high. Es decir, aquí hay una zona que el comprador no podía pasar. Cada vez que el precio llegaba acá, el vendedor le contestaba. Y aquí hay una ruptura. Voy a sacar un poco esto para que no les estorbe. Si se fijan, entra el comprador, vendedor entra comprador de nuevo, no puede romper esta zona, pero hace presión suficiente y finalmente la rompe, se apoya en ella y sube. Esa es la estructura que tiene esta parte de acá. Entonces, esta zona de acá son equality heights. Y equality heights viene con los heights iguales, alturas iguales, o sea que llegan a la misma zona. No necesariamente igual, o sea, una horizontal totalmente plana. Si te fijas, acá hay algunas mechas que están un poco más altas, otras más bajas. El precio en realidad es un rango, un rango, no es un número exacto. Entonces, estas horizontales son representativas. El precio puede tanto tocarlas como pasarlas un poco y luego seguir bajando, así como también romperlas, apoyarse en ellas, subir, y luego una vez que el precio vuelva a esta zona, puede que ni siquiera toque esa línea, ni siquiera puede que toque esa horizontal, sino que se devuelva antes, porque el precio es un rango, en realidad, como que esta es la zona importante. Voy a pintarlo un poco. Esta vendría a ser la zona importante. Entonces no es una horizontal, no es un número fijo, sino que es un área, para que lo consideren. Bien, continuemos. Voy a dejar esto entonces en el low, como habíamos dicho, en este low. Vale. Entonces, para yo tomar decisiones de trading, tengo que identificar cuáles son los máximos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y esta de acá es importante porque es una zona que ha estado siendo usada bastante. Si se fijan, el precio llega, toca aquí, baja. Casi que toca aquí, baja. Toca acá, baja. Entonces, esta zona ha sido usada varias veces y muy posiblemente en un futuro sea rota. Acá vemos que el precio ni siquiera llega y continúa a la baja y no sucede. Finalmente no sucede, esta zona no es rota. Entonces es un juego de probabilidades. Yo tengo que interesarme en que si el precio llega cerca de mi zona, o sea, si los compradores habrían hecho esto y vienen cerca de mi zona, yo tengo que ver qué está sucediendo ahí para saber si vamos a reaccionar a esa zona o el comprador va a romperla. Y eso se ve en líneas. Se ve en líneas que lo vamos a ver un poco más adelante. Vale, entonces esta zona, que es una zona usada, el comprador debiera romperla, debiera pasar por encima de ella. Entonces, para dejarla bien claro, tengo que marcar el área de forma de que tenga la mayor cantidad de coincidencias. Aquí tocó, aquí no tocó, aquí tocaron y se devolvieron, ¿cierto? Entonces esta es mi zona importante. ¿Qué hacemos? ¿Qué vemos acá? Nos fijamos que el precio cuando llegue a esa zona, ¿cómo reacciona? Los compradores tienen que venir con fuerza a esta zona para romperla y pasar de largo hacia arriba. Y si no, nosotros metemos una operación en giro. Entonces voy a marcar esta vertical aquí y voy a separar. Vamos a abrir el mercado el mismo, tener exactamente los mismos gráficos. Esto lo pueden hacer con esto, configuración de gráficos, ponen dos a pantalla dividida y también pueden controlar el ancho de cada uno de los gráficos. A mí me gusta dejar las líneas más importantes, verlas más, y el gráfico de contexto verlo más pequeño.
Porque lo único que me fijo acá es en qué nivel va llegando, qué nivel va rompiendo y hacia dónde se está dirigiendo, si va creando máximo y mínimo o si está consolidado. Para eso ocupamos el gráfico entonces de contexto y en el cual tomamos las decisiones vendría a ser el gráfico de líneas. Vale, tengo una línea vertical acá que si yo le hago clic, el gráfico me dirige inmediatamente a esta zona y podemos ver que el comprador se acerca a nuestra zona de interés, que la voy a marcar con rojo para que la notemos mejor. Es una zona de ventas, por lo tanto cada vez que el precio llega, se acerca a esta zona, los vendedores entran con fuerza. Tenemos que ver qué está haciendo el comprador, si de verdad intenta romper esa zona. Y si se fijan, el precio viene con fuerza, pero acá en líneas vemos, entra el comprador con fuerza, luego vuelve a entrar fuerte, se queda, le responde el vendedor, el comprador ahora ya no está entrando con las mismas distancias que antes, ¿cierto? Se notan bastante que se empieza a agotar. Esto que estamos viendo acá es un agotamiento. El comprador entra fuerte, sigue con fuerza, ya no está tan fuerte, ahora ya no está fuerte, ahora ya no, ahora se desesperó. Cambio de comportamiento. Entonces, esta formación de acá, nosotros la entendemos como una formación de agotamiento, por lo tanto, metemos venta, porque está muy cerca de nuestra zona de ventas y el comprador se ve bastante agotado, como que no va a llegar. Y la siguiente vela que hace, baja con fuerza, se queda aquí, se estanca y sigue bajando. ¿Qué es lo que sucede acá? El comprador vuelve a insistir, trata de llegar acá arriba, sube con un latigazo, el vendedor le contesta y el comprador ya no puede volver a subir hasta ese nivel donde tocó. No vuelve a tocar su máximo en la vela. El vendedor baja, el comprador como que sube muy lento, muy lento. Entonces, las líneas nosotros evidenciamos bastante cuál es la fuerza que trae un grupo cuando intenta romper un nivel. Y aquí vemos que está bastante débil y el comprador sube con fuerza solamente una vez y el resto de la vela ya no tiene la misma fuerza. No, es incapaz de crear máximo, es incapaz de devolver el precio a donde el vendedor lo bajó. Voy a poner color rojo para mostrarles qué hizo el vendedor, para que noten la diferencia. La primera entrada del comprador es fuerte, sí, el vendedor le contesta, comprador responde débil ante esa respuesta, vendedor insiste, el precio es mantenerlo acá. Entonces cada vez que el comprador sube el precio, el vendedor ahí quédate. Y luego de largo hacia abajo. Y el comprador que hace el resto de la vela es incapaz de devolver el precio a donde el vendedor lo bajó. Entonces nosotros también en líneas tenemos estructura. También tenemos creación de máximos y mínimos. Pero para que no se enreden, hay que estudiarlo bien en el contexto, entenderlo y luego ir poco a poco aplicando las líneas. A continuación les voy a explicar dónde empieza y dónde termina un movimiento en líneas, cómo encapsular los movimientos para agruparlos y tomar conclusiones de ellos, y cuáles son los tipos de movimientos que suelen verse en las líneas. Les tenemos nombres: estancamiento, agotamiento, aceleración. Lo veremos a continuación. Vale, puse el gráfico de líneas en pantalla completa para que vean, se hace de la siguiente forma. Y así podemos ver a profundidad los detalles de las líneas. Estas líneas verticales de acá dividen el precio en minutos. Pero acá vemos que cada una de estas líneas está dividiendo el precio en 2 minutos. Lo único que tenemos que hacer es hacer zoom hasta que las líneas dividan el precio en 1 minuto cada una. Así es como me acomoda a mí. Hay gente que lo deja más grande y lo ve dividido en 30 segundos. De aquí a acá hay 1 minuto. Y hay gente que lo ve incluso más grande, que lo ve cada 15 segundos o más. El gráfico de líneas te da todo el detalle de lo que está sucediendo segundo a segundo en el precio. Y lo deja grabado y expresado para que nosotros podamos tomar decisiones de compra-venta. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? El gráfico de líneas, como les explicaba, es exactamente lo mismo que el gráfico de velas, solo que expresado en segundos. El gráfico de velas dibuja cada vela en un tiempo determinado. El que estábamos viendo antes, cada vela era una vela de 1 minuto. Y acá en líneas, cada movimiento lo estamos viendo en el tiempo en segundos. Si desplazamos el cursor de izquierda a derecha, podemos ver abajo que está aquí la fecha que estoy viendo, la hora y los segundos. Entonces, ¿qué me interesa ver a mí? Como les explicaba, en el contexto vemos la estructura. Nosotros sabemos que estamos, por ejemplo, en una tendencia alcista. Y acá podemos validar también la tendencia alcista, es exactamente lo mismo en líneas.
tenemos máximos y mínimos cada vez más altos. Aquí como que le cuesta, y llego acá. Mínimo y seguimos. Entonces, tendencia alcista, confirmada por las líneas igual. ¿Cómo operamos? Por ejemplo, nosotros estamos viendo que acá el precio está haciendo máximos y se mantiene acá arriba. Entonces nosotros seguimos en compra. ¿Desde dónde? Quizás desde el nivel dinámico o desde el origen. Depende de cada trader. A mí me gusta meter operaciones en las zonas más seguras. Por ejemplo, acá estoy viendo que cada vez que el comprador llega a esta zona, entra con fuerza. Por lo tanto, yo voy a comprar, voy a esperar a que el precio se acerque lo más posible a esa zona para meter compras. Entonces acá que veo un vendedor que baja el precio, llega a la zona, el comprador rechaza desde ahí y mantiene el precio acá arriba. El vendedor es incapaz de bajar el precio de vuelta, lo mantiene arriba. Por lo tanto, esta vela tiene bastante fuerza alcista y la siguiente también muy probablemente continúe esa fuerza alcista. ¿Y qué sucede? Que el precio inicia acá, termina acá, por lo tanto la vela continúa en su tendencia alcista y termina verde. Así que si yo hubiera metido una compra acá, habría ganado. Así como si hubiera esperado que el precio bajara un poco más, a retestear el nivel roto, porque sucede exactamente lo mismo en velas que en líneas. Acá nosotros tenemos un nivel que los vendedores estaban usando y el comprador no podía pasarlo. Los vendedores, cada vez que el precio llegaba a ese nivel, llevaban el precio un poco más abajo. ¿Y qué sucede? Que el comprador rompe esa estructura, rompe este nivel, pasa de largo. Voy a marcarlo con otro color para que se note. Vale. Rompe este nivel, ¿cierto? El nivel marcado en amarillo. Y mantiene el precio arriba. El vendedor es incapaz de devolverse a ese nivel. Entonces, en la vela siguiente, el vendedor se devuelve a ese nivel. Y desde ahí yo puedo tomar las compras con bastante seguridad. Vuelve a tocarlo, incapaz de romperlo y sube y se mantiene arriba. ¿Qué pasa acá? ¿Qué hay de diferencia con la vela anterior? La vela esta tiene bastante fuerza alcista. Los vendedores entran despacio, los compradores entran fuerte y se mantienen arriba. Fuerza alcista. La siguiente sube. Pero en la de acá tenemos que al comprador le costó bastante tener la vela verde. Este es el origen de la vela. Aquí partió el precio. Entonces, ¿qué hacen? Los vendedores entran, los compradores contestan, dan un poco de vuelta a la vela estuvo verde unos segundos y inmediatamente la vela quedó roja de nuevo. Los vendedores dejaron el precio acá abajo, un buen rato. Y quedando pocos segundos para que terminara el cierre, los compradores entran con mucha fuerza y se mantienen arriba. Pero la vela estuvo unos 40 y tantos segundos roja. Entonces nosotros sabemos que hay más fuerza vendedora en esta vela, por lo tanto las probabilidades apuntan a que la siguiente quede roja. Esta es la forma de analizar. Esto es lo que vemos en el mercado y esto es lo que les pido a ustedes que estudien, que practiquen, que vean el mercado, que analicen cómo se forma la estructura, cuándo está rompiendo niveles, si se mantiene alcista, se mantiene bajista. Esto es lo que hay que observar. Continuemos. Siguiente vela. Los vendedores entran despacio. Los compradores responden fuerte. Acá arriba los vendedores entran con fuerza y le dan vuelta al precio. La vela está roja en este momento. ¿Qué hacen los compradores ante eso? Suben, se estancan acá, los vendedores contestan débiles desde ese nivel y el comprador rompe el nivel, se apoya en él, sube y el vendedor ¿qué hace? Los últimos segundos deja la vela roja, en el último momento. O sea, se cumple que la vela iba a quedar roja, pero eso sucede solamente en los últimos segundos. Entonces, esto es súper importante. La psicología al momento de tradear. Si yo hubiera metido una venta acá al inicio de la vela habría estado verde al inicio y quizás uno se pone ansioso y dice, oh no, metí la operación equivocada, era compra, me equivoqué. Y puedes cometer el error de vender tu posición. Sugiero jamás vender la posición, hacer como que el botón de vender no existe, a menos que de verdad hayas metido por error una operación y no quieras arriesgarte a perder dinero. Pero si no es el caso, si tú estás operando, hiciste un análisis y dijiste el análisis dice venta y tú metiste venta, tú solo esperas el resultado final. Si el resultado fue una compra, analizas tu error. Porque te equivocaste significa que analizaste mal y tienes que buscar
¿En qué te equivocaste? ¿Qué señal te dio el mercado de que era en realidad una compra y tú metiste venta? Si no es el caso, si tuviste un acierto, entonces también revisas y refuerzas eso que hiciste bien. De esta forma puedes ir creciendo poco a poco. La práctica del trading dura bastantes años. En promedio los traders se vuelven rentables promedio, según lo que he escuchado en internet, de otras historias, 5 años. Hay gente que lo ha hecho en uno, hay gente que lo ha hecho en dos, hay gente que se ha demorado menos, hay gente que se ha demorado más también. Entonces, si tú solamente estás acá porque quieres la libertad del trading, quieres el dinero que te puede dar, pero no estás dispuesto a ser disciplinado, vas a salir atrás. Esto es como una carrera de desgaste en la que tú te equivocas bastante, pierdes dinero, pierdes mucho tiempo, inviertes mucho tiempo en aprender, en volverte mejor, en tener más acierto, en mejorar tu estadística. Y te pierdes muchas cosas. A veces te pierdes salidas con tus amigos, a veces te pierdes ciertos, no sé, conciertos, actividades, ciertas cosas, y prefieres estar acá porque es una inversión. Tú estás invirtiendo tu tiempo en aprender una técnica que te puede dar la libertad más adelante. Pero tienes que estar presente en el momento. Porque si solamente estás pensando en, oh, en el futuro voy a ser millonario, voy a andar en autos de lujo, voy a salir por el mundo, voy a ayudar gente, voy a, no sé, jubilar a mis papás, todos esos motivos son todos válidos, no hay ninguno que sea mejor y peor que el otro. Todo es válido, puedes hacer lo que quieras. Pero si quieres lograr resultados en el trading, tienes que mantener consistencia y tener al margen la psicología. Entonces, yo hice un análisis acá, venta. Y la venta solamente se dio al último segundo. En el último momento el precio giró y tuve un acierto. Si yo estuve nervioso todo el rato, me va a hacer mal, me va a lastimar mi cuerpo. Me voy a estresar. Voy a querer dejarlo. Entonces nosotros metemos operaciones y se gana o se pierda, seguimos nuestro plan, nuestro plan de trading, nuestra gestión. Si se pierde, estudiamos porque perdimos. Si se gana, estudiamos porque ganamos y reforzamos para volverlo a repetir más adelante. Ese es el camino. Si solamente estamos pensando en que vamos a ganar dinero y eso, todo lo que hacemos en el presente va a ser un medio para un fin. Y te vas a perder la experiencia de ir creciendo poco a poco. Que uno puede que la romantice, quizás, pero es que es necesario. Es necesario que estés totalmente consciente en el presente, en el ahora, para que veas en qué te estás equivocando y lo corrijas, y para que veas qué estás haciendo bien y lo refuerces. Si solamente metes operaciones al azar y tienes un historial lleno de operaciones minuto a minuto, metes 2 en minuto, tienes 4 gráficos al mismo tiempo, 8 gráficos al mismo tiempo y metes operaciones en todo y después no revisas tus errores, no revisas tus aciertos, no sacas ninguna conclusión de lo que hiciste y estás perdiendo tiempo. Esto no es un casino. Mucha gente lo cree así, porque claro, uno apuesta. Pero ¿en qué casino tienes 50% de probabilidades de acierto si no sabes absolutamente nada, si tiras al azar? Si tú tomas una moneda y la arrojas, si sale cara compra, si sale sello venta, ahí te vuelves un casino. Pero acá nosotros hacemos análisis. Análisis de estructura de precio. Análisis de los mismos que se hacen para Forex, de los mismos que se hacen para operar criptos, de los mismos que se hacen para CDF, futuro, etcétera, etcétera. Exactamente lo mismo. Entonces, esto de acá que puedes aprender en binarias, de esta forma, lo puedes aplicar a los otros mercados. Bueno, continuemos. Analicemos esta vela entonces. ¿Qué sucede acá? El comprador ingresa con fuerza. El vendedor responde fuerte y esta fue la única entrada fuerte del vendedor. El resto de la vela el comprador mantuvo el precio arriba, el vendedor no pudo bajar, el comprador sigue subiendo y en el último segundo el vendedor pareciera que se desesperará, ¿cierto? Desesperación. Es como voy a dejar la vela roja en el último instante. Entonces, tanto le cuesta a los vendedores bajar el precio que se nota bastante que la fuerza está en los compradores. Por lo tanto, yo metería compra. Meto una compra acá y ¿qué sucede? Se gana. Analicemos la siguiente vela. Comprador entra con fuerza, vendedor responde lento y luego se acelera. Comprador entra, no pueden pasar este nivel. Se fijan, aquí hay una horizontal que los compradores no pueden superar. ¿Y qué sucede en los últimos 30 segundos? Se supera esa horizontal, la rompen los compradores, suben, crean un nuevo máximo
a partir del anterior, creación de máximo. El vendedor responde con fuerza, pero llega hasta el mismo nivel roto, el cual les hablaba antes. Los niveles, una vez que son rotos, se convierten en niveles polarizados. Si antes era una resistencia que los compradores no pueden superar, una vez rotos se convierten en un soporte que los vendedores tienen que superar para seguir bajando. Entonces, ¿qué hace? El vendedor entra con fuerza, pero llega hasta este nivel polarizado, ahora un soporte, y los compradores siguen ingresando desde acá. Se ve bastante fuerza alcista, y ¿qué sucede finalmente? Claro, termina en compra la vela, por muy poco. Entonces, aquí también juega la psicología. Acá vemos bastante fuerza alcista, pero la vela siguiente estuvo roja, verde, era como que no había decisión. Esta vela es una vela de consolidación. Es exactamente lo mismo que estábamos viendo en el gráfico de contexto, que el precio llega a cierta zona y donde hay un soporte y una resistencia y se pueden cerrar en una caja. Exactamente lo mismo ocurre en las velas. ¿Por qué? El mercado es fractal. ¿A qué me refiero con que es fractal? Lo que pasa en el gráfico de una hora, de un día, de una semana, también sucede en el gráfico de un minuto, de 5 minutos y también sucede en el de líneas, que es el gráfico de segundos. Entonces, acá tenemos una consolidación en la cual ingresan los vendedores, compradores, ¿cierto? ¿Cómo determinamos qué grupo está más fuerte en una consolidación? Bueno, venimos en tendencia alcista, ¿cierto? Y en esta tendencia nosotros tenemos que seguir metiendo compras hasta que el vendedor nos dé una señal clara de que quiere revertir el precio. Como acá. Acá había una señal clara. Acá el comprador entra y el vendedor ingresó bastante fuerte, llegó abajo y el comprador se desesperó por dejar el precio arriba. Entonces la siguiente vela, claro, giró. Y acá en la consolidación que vemos, que el precio se mantiene aquí encerrado en el rango, pero no hay ningún motivo para decir ya, vendamos. La siguiente vela va a quedar roja porque el comprador se estancó. No. Si el vendedor no entra con fuerza, no giro. Eso en una tendencia. Lo mismo al revés, si la tendencia es bajista, si el comprador no entra con fuerza y no me demuestra con fuerza que quiere dar vuelta a la tendencia, entonces yo no meto giro. No busco darle apoyo al grupo contrario o apostar por el grupo contrario, como quieras llamarlo. ¿Qué vemos en la siguiente vela? Entra el comprador fuerte y aquí el vendedor responde débil, pero el comprador no sigue ingresando y pasan bastantes segundos. Aquí el precio llegó a los 11 segundos y acá recién rompió a los 47. Entonces estuvo más de la mitad de la vela casi en el vendedor ingresando y el comprador no podía superar esta zona. Y luego de que la supera ¿cómo? Con unos latigazos. El concepto de latigazo es este. El precio se mueve brusco, casi vertical en una dirección en muy poco tiempo. Por eso se ve así como vertical. ¿Qué vendría a ser un latigazo? Según el complemento, según el contexto que estamos viendo. En este contexto los latigazos son estos que estoy marcando en rojo. Todos los otros movimientos son movimientos más habituales, más normales, o sea, son los movimientos estándar del mercado, que tienen este tamaño. Y todo lo que es más pequeño que eso son micromovimientos como estos de acá, que los voy a marcar de otro color para no enredarlos. Y azul. Celeste. Micromovimientos. Estos son micromovimientos. Entonces, cuando un grupo mueve el precio a punta de latigazos, tenemos que ver qué es lo que hace el grupo contrario. Acá el comprador entra con otro latigazo y el grupo contrario que hace empieza a entrar con movimientos regulares, impulsos y retrocesos. Movimientos regulares y luego se acelera y baja. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos una vela en donde el comprador llega, se estanca mucho rato y luego rompe el estancamiento, pero no mantiene esa fuerza, sino que el vendedor empieza a entrar. Por lo tal, nosotros nos vamos en giro, pero no porque el vendedor haya demostrado fuerza acá, este es el otro caso, sino porque el grupo activo al cual nosotros estamos apoyando subió demasiado. Miren este máximo, la creación de máximo era aquí, 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 y este máximo que crea acá y en la misma vela crea otro. Entonces el comprador se está acelerando, pero no está manteniendo su propia fuerza. ¿Y de qué forma está acelerando? Se está estancando. No está avanzando de forma natural. Por lo tanto, la siguiente vela nosotros esperamos a que sea bajista. Y eso es lo que ocurre. ¿Y qué sucede en la siguiente vela? El vendedor entra con fuerza, el comprador trata de ingresar con latigazo para recuperar su posición, pero ni siquiera da vuelta a la vela. El origen de la vela está acá. El comprador
entra con fuerza y el vendedor le responde y manda el precio de vuelta hacia abajo. Y el comprador no puede devolver el precio arriba, entonces vemos más fuerza bajista acá. ¿Qué hacemos? Continuamos en venta, seguimos vendiendo. Esta es la forma en la que analizamos el mercado. Ahora vamos a ver dónde empieza y dónde termina un movimiento para que puedan aplicarlo ustedes mismos y empezar a estudiar desde ya. Vamos a analizar esta vela de acá. ¿Dónde empieza y dónde termina un movimiento? Inicia la vela. Entran los compradores, responden los compradores ingresan nuevamente, dejan el precio acá, vendedores contestan, y aquí el comprador llega hasta crear este máximo de acá. Por lo tanto, el movimiento termina donde hay un mínimo y un máximo. Este es el primer movimiento. Los compradores llevan el precio acá. Y luego, ¿qué sucede? Se estancan. ¿Qué hacen los vendedores? Ingresan. Voy a cambiar el color. Vendedores ingresan. Hay un poco de turbulencia por decir acá. Comprador ingresa pero no llega al máximo y el vendedor vuelve a bajarlo. Otra vez no llega al máximo, vendedor lo vuelve a bajar. Entonces aquí tenemos otro movimiento. La respuesta de vendedores. ¿Qué hacemos nosotros con los movimientos? Los encapsulamos, los agrupamos y les damos una interpretación. Las cápsulas no es más que agrupar el área de los movimientos y usualmente agrupamos el movimiento y su respuesta. Así que una primera cápsula vendría a ser esto y una segunda cápsula vendría a ser todo lo demás. ¿Qué conclusiones sacamos con las cápsulas? En la primera cápsula, perdón, ahora sí. En la primera cápsula nosotros vemos que un comprador entra con fuerza y luego se estanca y desde el estancamiento los vendedores empiezan a crear mínimos. Por lo tanto, en la primera cápsula la única conclusión a la que podemos llegar es que el comprador entra con fuerza, quien no mantiene, se estanca y el vendedor empieza a responder con fuerza real. Empieza a crear mínimos. Y en la segunda cápsula de acá, ¿qué vemos? El comprador entra como desesperado, acelerándose con latigazos, ¿cierto? No es en los mismos movimientos que tenía antes, estos son mucho más bruscos. ¿Y qué sucede cuando llega arriba? El vendedor contesta y luego se acelera bajando. Entonces el vendedor está presente, no está con la fuerza que uno diría, wow, el vendedor de verdad se activó y llegamos a un nivel y tenemos que meter venta. Pero nosotros metemos venta porque el comprador es incapaz de continuar. Entonces la conclusión que podemos sacar de las cápsulas es que, una, el comprador se estanca, y dos, el comprador se desespera por tratar de crear máximo y no lo sostiene. Y también podemos ver, el vendedor crea mínimos acá, y luego el vendedor le contesta y se empieza a acelerar. Entonces, si agrupamos las cápsulas, nosotros podemos dar con una conclusión. El comprador está agotado. Giremos. Y tomamos la decisión de meter una venta. Entonces la siguiente vela se estaría ganando. Analicemos otra, esta de acá. ¿Dónde empieza y dónde termina un movimiento? Inician los compradores, le contestan los vendedores, pero el comprador sigue subiendo, se estanca, ¿cierto? Acá. Lo dejaría así. Como que ingresa el comprador, le contesta el vendedor, comprador ingresa y se estanca. Hasta ahí hay un movimiento. ¿Qué hace el vendedor? ¿Cómo le responde? Entra, el comprador intenta crear máximos pero no puede, el vendedor hasta que rompe. Y rompe toda la estructura que llevaba. Y rompe este mínimo. Y rompe este mínimo. Entonces ahora sí vemos una entrada muy fuerte y brusca del vendedor que podría ser una señal de reversión de tendencia. Digo podría ser porque aún así el comprador tiene que contestarle y nosotros ver esa respuesta para determinar si el precio se va a revertir y ahora vamos a la baja, o lo más probable que ocurra también cuando sucedan estas cosas no es que se revierta la tendencia inmediata como les decía, sino que el precio empieza a consolidar, que se crea una especie de rango entre este mínimo y este máximo en donde en varias velas de un minuto el precio esté moviéndose, sube, llega acá, baja, sube, baja, todo el rato moviéndose dentro de este rango. Eso vendría a ser una consolidación. Vale, para finalizar entonces este segundo capítulo de Masterclass de binarias, vamos a ver los tipos de movimiento que podemos ver en las líneas, para que les pongamos nombre, los llamemos de la misma forma y los identifiquemos como tal. El primero entonces vendría a ser impulso y retroceso, el cual es cuando en las líneas vemos movimientos de este estilo, naturales. Impulso y retroceso, con bastante sanidad. No suele ser tan común en las líneas, pero por ejemplo acá tenemos un avance regular. Impulso y retroceso.
Impulso y retroceso igual avance regular de vendedor. Acá, impulso y retroceso, ¿cierto? Movimientos de ese estilo, así como de libro. Impulso y retroceso, acá también. Bastante chiquito en comparación a este latigazo, pero impulso y retrocesos como tal. El segundo movimiento vendrían a ser los movimientos simétricos. Este de acá con este de acá tienen más o menos la misma distancia. Este con este. No así este de acá, este es más débil y este es mucho más débil. Así que este y este son impulsos simétricos del vendedor. Y este son respuestas más o menos simétricas, porque tampoco es que tiene que ser exacto. Son respuestas simétricas también del comprador. Aquí, impulsos simétricos del comprador. ¿Qué más? ¿Qué más? Movimientos simétricos del vendedor aquí. Este con este de acá son simétricos. Este y este son simétricos. Ya, eso vendrían a ser movimientos simétricos. Ya, impulso y retroceso y movimientos simétricos, ¿qué significan? ¿Cómo los interpretamos? Bueno, los impulsos y retrocesos nosotros los interpretamos como fuerza. Porque hay una creación de máximos y mínimos cada vez más alta y una estructura sana. Pero nosotros no podemos decir que porque hay presencia de impulsos y retrocesos y de movimientos simétricos en una vela, es que el grupo activo está fuerte y hay que seguir comprando. En este ejemplo de acá, el precio gira. Entonces, a pesar de haber impulso y retroceso en la vela, el precio gira. ¿Por qué? ¿Por qué gira? Porque en esos impulsos y retrocesos hay bastante fuerza del vendedor contestándole. O sea, el comprador ingresa, el vendedor le contesta. Ingresa, le contesta, formando una especie de impulso y retroceso bastante dentado, como lo suelo llamar. Cuando vemos entonces este movimiento de impulso y retroceso dentado, estamos quizás en señal de una debilidad. Digo quizás porque todos los movimientos que voy a mencionar de aquí en adelante se complementan con el contexto cercano de esta vela, de las velas anteriores y del contexto del que estoy yo tradeando, de los últimos minutos. Entonces, nosotros, claro, vemos acá impulso y retroceso, pero si comparamos con los movimientos que tiene el mercado antes, estos movimientos son pequeños. Hay impulso y retroceso, pero con muy poca distancia entre ellos. En cambio, los movimientos que estaba teniendo el mercado tenían más o menos este desplazamiento. Un impulso y retroceso de fuerza vendría a tener esta distancia de desplazamiento entre cada uno, no la de acá. Entonces estamos en presencia de una debilidad en realidad. El comprador ingresa, el vendedor le contesta. Ingresa, le contesta. Entonces le está costando subir el precio. No así acá. Impulso y retroceso. Y estos sí son de fuerza, porque esos impulsos y retrocesos sí tienen el tamaño y el desplazamiento que tienen el resto en el contexto cercano. Y además se condicen con la fuerza con la que entró el grupo contrario. Acá el vendedor ingresa con bastante fuerza. Vemos que el comprador está activo, ¿cierto? Y el vendedor, ¡pam!, el precio lo manda hacia abajo. ¿Y cómo le contesta el comprador? Con impulsos y retrocesos sanos. Por lo tanto, nosotros nos vamos en compra. Y la vela termina verde. Esa es la forma correcta. En cambio acá, estos impulsos y retrocesos son muy pequeñitos, no se parecen a los movimientos que ha tenido el mercado en el contexto cercano, y además de eso, el comprador se estanca aquí, no pudiendo hacer máximos, y el vendedor le está contestando con fuerza, porque estos impulsos y retrocesos de acá se empezaron a lateralizar, si se fijan, ¿cierto? El precio como que se curva de esta forma. ¿Y de qué forma se curva? El vendedor le contesta con fuerza. Le contestó con fuerza cuando venía subiendo y le contesta con fuerza también cuando está arriba. Está presente y el comprador está haciendo movimientos pequeños para subir el precio, como que se está agotando. Esa es la conclusión que podemos sacar. Y por eso metemos giro. ¿Y cómo determinamos esto en tiempo real? Con práctica. La verdad, sinceramente,
tienes solamente un minuto para hacer tu análisis cuando estás tradeando. Entonces, en ese minuto tienes que estar full concentrado en qué está haciendo el precio, qué hizo en el contexto cercano, a qué nivel está llegando, y tú puedes tomar más o menos una decisión de cuál sería la mayor probabilidad de que haga el precio. Porque a eso es lo que apuestas. Tú quieres dejar ese 50-50, quieres dejar de arrojar monedas para tomar decisiones de compra-venta y empezar a tomar análisis, y eso puede hacer que tu tasa de éxito pase a 60-40 y luego a 70-30 y más adelante lo que tú quieras. He visto traders de 80-20, de binarias, en formación de líneas y también en contexto. Entonces, ¿es posible llegar a eso? Claro que sí. Solamente tienes que jugártela, practicar a diario y de verdad dedicarle bastantes horas a esto, si es como cualquier otro oficio. Una persona que es muy buena haciendo lo que hace, que tú lo admiras, hay muchas horas detrás de estudio, de sacrificio, de práctica que esa persona tuvo. Acá nada es suerte. No hay ningún trader rentable que se haya vuelto rentable por suerte. Acá tienes que poner las matemáticas, las probabilidades a tu favor. Y de esta forma es como lo hacemos. Entonces, continúo. Impulso y retroceso, movimientos simétricos. Son movimientos de fuerza, siempre y cuando en el complemento del contexto cercano así lo ratifique. En el caso de acá, del ejemplo de acá, estos impulsos y retrocesos con movimientos bastante simétricos entre uno y otro, ¿cierto? No son de fuerza porque hay mucha actividad del grupo contrario impidiendo el avance, y además el tipo de movimiento que tiene el comprador no se parece en nada a lo que estaba haciendo antes. Esta vela está rara en comparación. Si nosotros nos alejamos, todas las velas tienen ciertas formas, ciertos tipos de movimiento, y esta está rara, ¿cierto? Entonces esa vela rara es la que tienes que identificar para tradearla. Y la verdad, haciendo esto, puedes tradear todas las velas. Todas. Pero no es necesario que lo hagas. Tú puedes tomar decisiones y tradear solamente las velas que te sientas seguro, segura de que el resultado va a ser el que tú escogiste. Entonces no es necesario entrarle a todo. No es necesario meter todas las operaciones. Pero en demo, mientras estés practicando, puedes hacer minuto a minuto, puedes estar 5 minutos, bastante poco, ¿cierto? 5 minutos haciendo operaciones, metes 5 operaciones, y luego estás otros 10-15 minutos estudiando el por qué las ganaste y por qué las perdiste, que es lo más importante. No es meter la operación, hacer clic lo hace cualquiera. Tú puedes poner un mono aquí a hacer clic y puede que el mono gane o pierda dinero, porque el 50-50 está. Pero es el análisis el que va a convertir ese 50-50 en una mayor tasa de éxito, como un 60-40, 70-30, que sería lo ideal. Ya puedes ser rentable con un 60-40, ya puedes ser rentable con un 70-30. Lo que necesitas es una buena gestión y tener un buen análisis. Podemos ver el tema de gestión de psicología para una próxima clase. Ahora voy a continuar con los movimientos. El siguiente movimiento que quiero introducir es el de estancamientos. Es muy fácil identificar los estancamientos en las líneas. Esto es un estancamiento. Lo identificamos con una especie de cuadrado, así. Me gusta ponerle un amarillo porque destaca más. Esto es un estancamiento. Un estancamiento en donde el comprador y el vendedor estaban encerrados en un rango hasta que uno de los dos rompe. El que rompe suma puntos, pero suma puntos sobre todo si puede mantener la ruptura, como sucede acá. Si borro un poco esto, si se fijan, este era el nivel de soporte que el vendedor no podía romper, y esta es la resistencia que el comprador no podía romper. ¿Quién tuvo más mérito? El vendedor, porque el comprador la tocó una vez, el vendedor toca. El comprador toca, el vendedor toca. Y aquí el comprador no llega y el vendedor baja, 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 rompe y se mantiene abajo. ¿Qué te dice eso? Fuerza bajista, la siguiente vela es roja. Es simple lógica. Pero para poder llegar a ese nivel de análisis hay que practicar muchas horas. Veamos otro estancamiento. Esto también podría ser un estancamiento. Esto de acá. Vemos que el vendedor entra con fuerza, ¿cierto? Y el comprador le contesta también con bastante fuerza, pero no es la misma fuerza que traía el vendedor. El vendedor bajó toda esta distancia el precio. ¿Y el comprador qué hizo cuando le contestó? Ya, contestó fuerte. Y se estancó.
Y en ese estancamiento, ¿qué sucede? El vendedor no siguió demostrando la misma fuerza que tenía antes. Entonces, no es como que el grupo se estancó. Entonces el otro estaba más fuerte, sigamos vendiendo. Aquí hay un claro ejemplo de eso, ¿cierto? Sino que en el estancamiento, ambos grupos son los que se estancan. Hay que tener eso claro. El estancamiento es debilidad de ambos grupos. Es una señal de que ninguno de los dos puede superar ni máximos ni mínimos. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué podemos concluir de acá? Tenemos una vela en la que el vendedor ingresa con fuerza, deja el precio en un mínimo, el comprador le cuesta contestar y luego contesta con fuerza, y ante esa respuesta fuerte, el vendedor no responde con fuerza como la tenía antes. Si el vendedor está tan fuerte acá como para bajar el precio así, ¿por qué después de que el comprador no le contesta, ni siquiera llegando hasta acá arriba, no sigue metiendo fuerza, no sigue metiendo presión? Por lo tanto, claro, el comprador, ¿qué es lo que hizo? En este estancamiento es favorable para el comprador porque el comprador subió el precio y lo mantuvo arriba. Eso podemos concluir del estancamiento. El grupo de los compradores subió el precio y lo mantiene. ¿Y lo mantiene en qué contexto? En un contexto en el que los vendedores se estaban mostrando muy fuertes. Todo mentira, mentira. Los vendedores no estaban fuertes en realidad, solamente demostraron esa fuerza que no mantuvieron el resto de la vela. Y el comprador contesta y se mantiene arriba el precio. Entonces, ¿qué pasa? La siguiente vela sigue subiendo. Esta vela, sinceramente, quizás me hubiera equivocado y hubiera metido una venta. Entonces, no es como que yo, que tengo 2 años de práctica, pueda dilucidar todas las velas en este momento. También estoy en mi proceso. Pero al menos puedo ya empezar a determinar el por qué. Y no necesito preguntarle a nadie para saber por qué me equivoqué. Entonces, si aquí yo hubiera metido venta y después me meto a analizar la vela, tengo que ver qué fue lo que hice mal. Ah, los vendedores ingresaron una sola vez y luego no volvieron a mostrar esa misma fuerza, siendo que el precio estaba más alto. Este impulso de acá, este impulso de acá, no fueron capaces los vendedores de hacerlo nuevamente, para seguir demostrando que estaban fuertes y que querían bajar el precio. El escenario fue este, un escenario en el que el precio giró. Otro estancamiento, acá, clarísimo, y un estancamiento que dura casi toda la vela. Lo habíamos hablado antes, es un estancamiento en el que estamos en una tendencia alcista, ninguno de los dos grupos se decide hacia dónde ir, pero nosotros vemos con mayor claridad que el comprador se estanca aquí, arriba, manteniendo el precio caro. Venta, sube el precio, ventas, dejan el precio acá abajo, y el comprador, ¿qué hace? Contesta, y el vendedor no vuelve a contestar. Estuvo todo el rato contestando con fuerza, bajando el precio, y acá ya no más, y acá ni siquiera vuelve a tocar el mínimo, y el comprador vuelve a subir. Entonces nos queda bastante claro que en este estancamiento son los compradores los que ejercen más presión. Quizás no pudimos verlo en un minuto, quizás no lo identificamos, pero además de eso tenemos que sumar que vamos en una tendencia alcista en la que estamos haciendo creación de máximos y mínimos cada vez más altos, y el vendedor todavía no me ha demostrado que ha roto esa tendencia, que ha estado tratando de cazar uno de los mínimos de abajo. Ni siquiera, no se ha dignado a bajar el precio, a tratar de tocarlos y romperlos, para yo decir, ya, metamos ventas. No ha sucedido, y mientras no suceda no tengo ningún motivo para meter ventas en este contexto. Entonces, todos estos detallitos suman. El tema de las líneas, con los movimientos que suceden, nos van sumando a lo que nosotros vamos viendo en el contexto. Y nos van sumando a la vez a lo que vamos viendo en el contexto del gráfico de líneas, claro. Entonces, nosotros vemos que tenemos bastante fuerza bajista, por ejemplo, y nosotros estamos en esta zona. Supongamos que esto de acá es esta zona de acá. Si fuera ese el caso, entonces yo tendría más miedo de meter una compra porque la tendencia es bajista, y por lo tanto ese estancamiento me estaría dando señales de que el vendedor está en un nivel acá y podría ingresar. Pero las líneas siempre tienen la última palabra, y las líneas me dicen que el vendedor no ingresa. Si este es un nivel tan importante, si esta zona de acá es un nivel tan fuerte, ¿por qué los vendedores no están haciendo mínimos? Los compradores siguen haciendo máximos. Sumando todas las señales, tomo la decisión de compra-venta. Espero que me vayan siguiendo hasta ahora. Bueno, siguiente.
Siguiente movimiento, desesperación. Desesperación y aceleración. Son exactamente lo mismo, el mismo tipo de movimiento, desesperación y aceleración. Son un movimiento brusco, usualmente un latigazo, pero nosotros le ponemos el nombre de aceleración o desesperación porque eso es lo que parece ser. Por ejemplo acá, vendedor ingresa, comprador trata de responder, vendedor mantiene el precio abajo, presiona acá, mantiene el precio abajo, el comprador no sube, sigue creando mínimo. Y acá el vendedor estuvo todo el tiempo de la vela bajando el precio. Y solamente en este momento el comprador ingresa con fuerza, con una fuerza que no tenía antes, con una fuerza que era incapaz de levantar. Y lo hace acá. Entonces, eso de ahí lo consideramos una desesperación, porque el grupo que estaba dominando son los vendedores. Los vendedores estaban creando mínimos y el comprador ingresa con fuerza en un contexto en un contexto en el que no lo estaba haciendo. Por lo cual decimos que se desespera. ¿Y qué sucede con esa desesperación? Claro, la vela termina verde, pero la siguiente termina roja. Estamos Es la misma vela que analicé antes, pero ahora la estoy analizando con los nombres y los movimientos, los nombres de los movimientos que hacen internamente en la vela, para que vean que todo se complementa y que todo suma para tomar decisiones. Ya, entonces, esto vendría a ser una desesperación. Esto de acá también, el comprador ingresa, retrocede, ingresa, crea un máximo y el vendedor era el que estaba dominando. Entonces acá también entra con fuerza. También podemos decir que esto es una desesperación del vendedor. ¿Y qué sucede? Que es la única entrada fuerte del vendedor en toda la vela. Y el comprador luego sigue avanzando. Esta vela ya la habíamos analizado, pero ahora estamos viendo el nombre de la desesperación, del movimiento que está acá. Esto es una desesperación de vendedores. El comprador estaba quitándole el dominio a los vendedores y el vendedor se desespera. Pero luego de eso no hace nada más. Y el concepto de aceleración es exactamente lo mismo, pero hacia el otro lado. El comprador estaba ingresando, tenía cierta cantidad de movimiento y de repente, ¡pah!, mete movimientos más fuertes, con desplazamientos más largos. Acá, por ejemplo, clarísimo. Luego de esta consolidación, el comprador se acelera, se estanca y sigue acelerándose. Se aceleró demasiado para el contexto que estábamos trayendo. Dejó un máximo mucho más alto que los anteriores y el vendedor lo estuvo contestando. Y tampoco es que haya mantenido el ritmo durante esa creación de máximos. Tuvo dos entradas acá y creó máximos con 4 entradas en total. Y el resto del tiempo, los otros 30, 40 segundos, estuvo el vendedor dominando la vela. Por eso giramos en esta vela. Esto de acá también es un estancamiento. Un estancamiento que lo ganan los vendedores, como pueden ver. Así que punto para los vendedores en el estancamiento. Y también es un estancamiento que los compradores logran tocar el máximo 3 veces y luego no llegan al máximo. También es punto para los vendedores que en el estancamiento sean incapaces de tocar la resistencia o los soportes, los grupos. Todas esas cosas son conclusiones que uno va tomando cuando va analizando el mercado. Son horas de estar viendo velas, son horas de estar tratando de entender qué es lo que está haciendo el precio para tomar decisiones de operativa. Siguiente movimiento, agotamiento. El movimiento de agotamiento también es fácil de identificar. Miren, aquí hay una aceleración clarísima. Pequeño, 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 grande, mediano. El comprador se acelera acá, ¿cierto? Aceleración clarísima. Debilidad. Aquí hay una debilidad muy clara. Voy a poner la vela, eso sí, en 1 minuto y no en 30 segundos. Todo esto es una vela de 1 minuto. Hasta ahí. ¿Qué hace? Comprador ingresa con bastante fuerza. Contesta el vendedor. Comprador ahora ingresa, pero no tiene la misma fuerza y se queda, ¿cierto? Vendedor contesta con normalidad. El vendedor está contestando normal. Es el comprador el que le está costando, que en un momento ingresó con fuerza, después más pequeño y ahora está haciendo micromovimientos para avanzar. Avanza a punta de micromovimiento, el vendedor contesta natural y luego el comprador al final se acelera. Eso es lo que podemos concluir de los movimientos. Entonces, esta es una vela de agotamiento de los compradores. El agotamiento suele ser, en la mayoría de los casos, un giro. Voy a buscar ejemplos en las que no.
Pero hasta ahora, este agotamiento de acá indica que el comprador ya no puede continuar subiendo, por lo tanto la vela siguiente gira. Veamos algún agotamiento que no corresponda a, a un agotamiento que sea una continuidad. Esta de acá. Comprador ingresa fuerte, el vendedor responde con la misma fuerza, ¿cierto? Y ahora el comprador ya no responde igual. Aquí se agota, vendedor contesta. Comprador ingresa, pero ya no está con la misma fuerza que antes. Primero metió un latigazo, luego metió esta entrada, luego metió más pequeña. En realidad más grande estas de acá, pero estas de acá son más pequeñas. Aquí hay un agotamiento claro, acá hay impulso y retroceso, ¿cierto? Pongámosle nombre a los movimientos. Comprador ingresa, vendedor le contesta, ¿cierto? Comprador se agota, porque acá ingresa con fuerza y luego movimientos pequeños y se queda. Vendedor le contesta, pero desde acá hay un avance regular. Y el avance regular ya dijimos que es de fuerza para el grupo que lo realiza. Por lo tanto, complementamos latigazo de fuerza, respuesta fuerte del vendedor, claro, sí. Agotamiento del comprador, sí, pero respuesta débil del vendedor ante ese agotamiento. Siempre tenemos que ver qué hace el grupo contrario ante un movimiento. Entonces, en este agotamiento de acá, el vendedor pudo haber contestado con esta misma fuerza. Pudo haber hecho esto y romper el mínimo. Y decir, wow, está fuerte el vendedor para yo meter venta. Pero no, ¿qué hace el vendedor? Contesta así, débil. Y luego de eso el comprador hace un avance regular. Por lo tanto, complementando todo, sumando y restando, damos con que es el comprador el que está más fuerte. Y aunque hay un agotamiento de los compradores en la vela continúa. Qué bueno haber encontrado un ejemplo tan rápido. Pero el mercado dibuja estas cosas todo el tiempo. Todo el tiempo. En todas las velas podemos encontrar movimientos y sería muy útil para ti como trader poder identificarlos todos y sacarles provecho. Continuemos con el siguiente. Respuestas débiles. Claro está, respuesta débil. Aquí hay una respuesta débil. ¿Qué hace que una respuesta sea débil o que sea fuerte? Acá el comprador ingresa y se desplaza de aquí hasta acá. Desde este mínimo hasta esta creación de máximo. ¿Y qué hace el vendedor? Le contesta con fuerza porque hace el mismo trayecto. Es una respuesta fuerte de los vendedores. Caso contrario. Acá el comprador ingresa y se empieza a agotar. Se empieza a quedar, ya pierde velocidad, ¿cierto? Y el vendedor le contesta débil en comparación. Porque esa fue la única entrada que tuvo el vendedor con la que le respondió ese movimiento y luego el comprador volvió a ingresar y empezó un nuevo movimiento. Reforcemos de dónde empiezan y dónde terminan los movimientos. Aquí empieza el movimiento del comprador, acá termina. Acá empieza este movimiento del comprador, acá termina. Y acá empieza este movimiento del comprador, acá termina. Y los movimientos del vendedor, del origen hasta acá, su respuesta fuerte hasta acá, una respuesta débil acá y una desesperación acá al final. Desesperación porque ante el avance regular que tenían los compradores, los vendedores meten un latigazo para responder y eso es claramente una desesperación porque son los compradores los que están tomando el control de la vela, los que demuestran más fuerza sana, ¿cierto? El movimiento de avance regular es bastante saludable, impulsos y retrocesos. Es un movimiento en el que el grupo activo va avanzando, pero también le da espacio al grupo contrario para que responda y se va viendo que las respuestas del grupo contrario son siempre más débiles que las del grupo activo. Por eso es que es un avance regular. Bueno, entonces, respuestas débiles, esta de acá. Esta, a pesar de ser un latigazo de desesperación, es una respuesta fuerte, pero cuando la complementamos con lo que hizo el vendedor en otra ocasión en la vela, podemos decir que es una desesperación. Porque el vendedor no estaba contestando con esa fuerza en el contexto cercano, ¿cierto? Respuesta fuerte. Entra el comprador, le responde fuerte el vendedor rompiendo el mínimo. El comprador, ¿qué hace? Sube con avance regular, pero esta respuesta fuerte que tuvo el vendedor rompió la estructura del comprador y el comprador le tomó bastante tiempo volver a dejar el precio a donde estaba antes. Las probabilidades de que sea venta suelen ser mayores en este caso. Pero ¿qué pasa? Que el precio acá termina muy cerca. Esto me parece que puede ser una venta,
pero también el precio podría haber quedado en un doji, que es una vela que no tiene color, es una vela así como una cruz. Los dojis los ignoramos. Si nosotros hacemos un análisis, compramos o vendemos y la vela resulta en doji, es un empate. No hay nada que hacer con eso. El mercado hizo que la vela abriera y cerrara en la misma posición, al mismo precio. O sea, no hubo un cambio de precio desde inicio a fin y eso hace que nosotros perdamos. Porque si nosotros operamos a que el precio va a subir, la vela tiene que cerrar sobre el nivel de donde yo abrí la operación. Y lo mismo hacia abajo. Entonces, si cierra exactamente en el mismo lugar, en opciones binarias, el empate te devuelve en el importe. Pero en digital, el empate es un OTM, o sea, pierdes el dinero. Así que no nos calentamos la cabeza, no nos hacemos problema con los dojis, simplemente los ignoramos y continuamos nuestro análisis. Seguimos. El siguiente movimiento que me gustaría que tocáramos es latigazo y pérdida de fuerza. Los latigazos y pérdida de fuerza son bastante notorios porque vemos que un grupo entra con fuerza con un latigazo y luego no lo mantiene, no mantiene esa misma fuerza, ¿cierto? Latigazo y pérdida de fuerza es justo este movimiento que está acá. ¿Ven qué fácil es encontrarlo en el mercado? Aquí hay un latigazo de vendedores que con una fuerza que no mantiene. Pero luego sigue bajando el precio, claramente está. Esa fuerza no mantenida y esa forma de avance hace que la vela siguiente termine verde, si se fijan. Acá el vendedor no tiene mérito para seguir bajando el precio y el único avance fuerte que tiene es ese y luego no lo sostiene. Un latigazo y pérdida de fuerza es un movimiento fuerte que no es sostenido en el tiempo. Entonces es una señal que tenemos que complementar con el resto de la vela para tomar una decisión de si es fuerza o debilidad. Todos los movimientos son neutrales. Algunos claro que se inclinan más hacia fuerza y a debilidad, pero todos los movimientos considéralos neutrales y les damos un significado dependiendo del complemento. ¿Cuál es el complemento? Los movimientos que suceden antes en la vela, los movimientos que le siguen y también el contexto cercano, los movimientos que ha tenido en el pasado. ¿El vendedor ha hecho estos movimientos en el pasado demostrando que es fuerte? No. Cada vez que lo ha hecho el precio gira, entonces lo hace de nuevo, el precio va a girar y la vela termina alcista la siguiente. Cambios de comportamiento. Cambios de comportamiento y aparente fortaleza es el último tipo de movimiento que voy a describir en el video y también es el último que he analizado en líneas. Son estos, no hay más. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tipos de movimiento. O sea, ¿me vas a decir que aprendiéndote 10 tipos de movimiento puedes analizar el mercado? Sí. No hay más movimiento. El mercado es fractal, se repite, repite las mismas cosas. El mercado TCX simulado simula el mercado original. Entonces, los movimientos se repiten todo el rato. Esto de acá lo he visto en otras velas, ha sido similar. El movimiento de acá, así como el latigazo, avance y estancamiento, también lo he visto en otras velas. Se van a repetir. Ustedes van a ver que el mercado empieza a repetir patrones. Y, y ahí es donde está la fortaleza de que estudiando y siendo constante puedas llegar a tener resultados. Porque siempre es lo mismo, no cambia. Hay pequeñas diferencias, sí. Por ejemplo, acá el mercado está de una forma. Podemos ver que los movimientos son naturales, entre comillas, por ponerle un nombre. Pero de repente el mercado puede ponerse volátil, como acá. Volátil quiere decir que los movimientos se ponen más bruscos. El mercado volátil es más difícil de leer porque en segundos el precio se mueve muy brusco. Como había dicho en el video anterior, como que el mercado volátil hace este tipo de movimientos. En cambio el mercado natural o normal, habitual, hace movimientos más armónicos, dibuja patrones, entonces uno puede fácilmente identificar como principiante los movimientos ahí. No quiere decir que no puedas tradear en el mercado volátil, pero el mercado volátil es más difícil de leer, por supuesto que sí. Si es el único mercado el cual tienes tiempo para estudiar, ¿la tienes más complicada? Sí y no. Solamente es diferente. El mercado volátil dibuja en el gráfico muchas mechas en el contexto. Entonces nosotros tenemos velas que tienen que se forman así y tienen muchas mechas. Y esas mechas son tus niveles. Entonces,
Si tú estás viendo que cada vez que el precio llega a tal zona, dibuja una mecha y la rechaza, ese es un nivel fuerte. Entonces tú esperas a que la vela que se está formando suba hasta ese nivel, llega acá, metes venta y esperas a que cierre debajo de ese nivel. Y esa es otra forma de tradear un mercado volátil, haciendo rechazos en los niveles de las mechas. Entonces, ¿se puede operar todo tipo de mercado? Sí, pero hay que hacer un setup diferente o una estrategia diferente para abordar las operaciones en cada tipo de mercado. Pero de que se puede, se puede. Y también se puede analizar de la misma forma que le estoy diciendo, solo que es más complicado porque hay más tipos, hay más cantidad de movimientos en el tiempo. Latigazo, pérdida de fuerza con estancamiento, ¿cierto? Latigazo, pérdida de fuerza, luego el grupo sigue avanzando con movimientos irregulares, irregulares porque acá vemos que no hay una estructura clara. Como que aquí rompe la estructura hacia arriba, luego el vendedor rompe hacia abajo, luego el comprador rompe hacia arriba, rompe hacia abajo. No hay una estructura clara para leer y eso hace que el mercado sea más difícil de interpretar. Pero si tú ignoras todos estos movimientos y le das una interpretación al contexto, a lo que está sucediendo en el contexto, tú puedes decir, ah, estamos yendo hacia abajo y cada vez que el precio toca esta zona se va hacia abajo. Entonces yo veo que esta vela cuando se está formando entra, baja, ¿cierto? Sube, se mantiene abajo todo el tiempo y solamente al último segundo llega y toca mi nivel dinámico, meto venta y espero a que la siguiente vela cierre debajo de ese nivel y habría ganado. Hay que estudiar de qué formas podemos abordar el mercado y cómo sacarle provecho a las herramientas que le estoy comentando. Entonces, cambios de comportamiento, ¿qué sería? Súper fácil de notar, aquí hay una vela con muchos cambios de comportamiento. Iniciamos con latigazos del comprador, luego el comprador ya no se está moviendo igual, tiene micromovimientos y finalmente tiene movimientos de tamaño más o menos mediano, ¿cierto? Entonces, tantos cambios de comportamiento del comprador y el vendedor insistiendo con la misma fuerza, con movimientos simétricos, la suma y resta dice que giremos y la siguiente vela es venta. Aparente fortaleza. ¿Qué vendría a ser aparente fortaleza? También podemos ejemplificar con esto. Podemos decir, wow, el comprador entra con bastante fuerza, ¿cierto? El vendedor le contesta y no puede bajar el nivel. Y cuando lo baja con latigazo y el comprador avanza de forma regular. Entonces nosotros podemos decir, wow, el comprador se ve con fuerza. Por lo tanto, la siguiente vela debiera continuar, ¿cierto? Pero vemos que es una aparente fortaleza y que lo evidencia los movimientos raros que empieza a tener el comprador. Hay un cambio de comportamiento aquí. Se movió fuerte primero, se movió despacio después, no llegó a su máximo. El vendedor siguió bajando el precio y el comprador no devolvió el precio a la zona de ruptura tampoco. Entonces son sutiles las señales que nos da el precio para tomar decisiones. Por eso es que es tan importante practicar. Este video ni ningún otro que veas en YouTube te va a volver rentable. Ninguna estrategia que veas, no importa cuáles busques y cuáles practiques, ninguna te va a volver rentable si no le metes horas de práctica, horas de prueba, de backtesting, de revisar que esté funcionando, para poder tener seguridad también cuando estés operando en real de meter las operaciones. Porque también hay un juego psicológico ahí de que no quieres perder dinero. Si no le pierdes el miedo a perder dinero, no vas a poder ganar dinero del trading. Entonces, hay todo un juego psicológico aquí que hay que reforzar mediante el estudio y espero que este video te sea de ayuda para tener mejores resultados de aquí en adelante. Gracias por ver.